Pues llegué por sus libros, ¿no? Sobre todo como lector. Eh, a mí desde que me lo presentó, me lo dio a conocer mi hermano, que había vivido en Alemania, me pareció un autor fabuloso, con una capacidad enorme para adentrarse en las zonas oscuras del corazón humano. Y a partir de sus novelas y sobre todo de su biografía, del mundo de ayer, enseguida conecté con su manera de escribir y de los temas que escribía, ¿no? Y luego me interesaba su propio periplo vital, su propia trayectoria vital, lo que significaba como judío, vienés, escritor, luego perseguido y su no deja de ser asombrosa manera de morir, ¿no? Eh, es una obra muy distinta. A mí me gustaría que el público que disfrutó o que le gustó La punta del iceberg también disfrutara con esta obra teniendo un planteamiento tan distinto, siendo una obra tan de texto, tan intimista, pero no sé, yo pretendo siempre hablar de temas o de personajes que nos lleguen, ¿no? Que nos cuestionen. Y en ese sentido creo que puede gustar tanto a los que vieron La punta del iceberg como a los que no les gustó La punta del iceberg. Sí, yo creo que hablan sobre todo de personas, ¿no? De personas un poco superadas por los acontecimientos, eh, un poco que no saben por qué están ocurriendo las cosas que ocurren a su alrededor y que se ven un poco descolocados, ¿no? Que a veces pienso que es también la situación en la que yo me encuentro en la vida, ¿no? Que veo que la vida pasa a mi alrededor y estoy que no sé muy bien por qué. Yo creo que en todo caso el miedo que les roza a mis personajes no es un miedo paralizante, que sería lo terrible, ¿no? Sino que les lleva a actuar de alguna u otra manera. Para mí el miedo más poderoso, al que hay que temer, ¿no? Es el que te impide reaccionar, el que te impide tomar una decisión en uno u otro sentido. Eso depende de cada uno, ¿no? Eh, depende de la opción de cada uno y uno lo que tiene que hacer es contestar esa pregunta desde su interior, ¿no? En todo caso, mejor vivir de pie. Yo creo que sí, que aunque realmente el tema que trate no deja de ser dramático, porque estamos hablando de la muerte de dos personajes en un mundo que se descompone y se viene abajo, con un tercer personaje que también arrastra una historia terrible de persecución y de miedo, no deja de tener un final o de tener destellos que invitan al hombre a reconciliarse con uno mismo y con los demás, ¿no? Y habla de un mensaje, en cierto modo, liberador. Bueno, yo creo que la relación de Stefan Zweig con Lotte, con su segunda mujer, que además era su secretaria, y bueno, era 25 años más joven que él, forzosamente por parte de él habría una, eh, digamos, no tutoría, pero bueno, una especie de magisterio y ella se sentiría sobre todo admirada por él, ¿no? Pero eso sería en un primer momento, ¿no? Por luego las relaciones de realmente de amor no puede haber otra cosa que igualdad entre dos, ¿no? Y en todo caso me los imagino como dos electrones que se van describiendo órbitas que se entrecruzan, ¿no? Bueno, con Sergi Belbel se ha creado una simbiosis o una relación que a mí a día de hoy todavía no deja de sorprenderme para bien y es verdad que tanto en lo teatral como en lo humano pues hemos congeniado muchísimo y, y bueno, para mí como autor supone un regalo contar con él en la dirección de mis obras, ¿no? Y sobre todo conocerlo a él como persona y que además tiene unos conocimientos, no deja de ser un poco un maestro, ¿no? Sin pretenderlo, porque él si hay algo que le caracteriza es sobre todo que no tiene ninguna pretensión de grandeza, es muy campechano, muy de tú a tú con cualquiera y además tiene unos conocimientos fabulosos. Podría ser palmero perfectamente, sí, sí. Estoy convencido. Y además ejercería como tal.
Bueno, Sergi, al ser autor, sobre todo es muy respetuoso con el texto, ¿no? Ya lo fue con La punta del iceberg, con este texto también lo es, sabe tratar muy bien a los actores, conoce muy bien el espacio, eh, digamos que tiene una idea global de la obra como espectáculo, donde todo tiene un gran peso, pero donde la palabra quizás sobresale, ¿no? Bueno, inevitablemente nuestra vida siempre influye en lo que creamos, ¿no? Nuestra manera de vivir. Yo diría que influye más en cómo los escribo, ¿no? En el momento en que los escribo, o porque es verdad que tengo muchos condicionantes, pues por los niños que todavía son pequeños, por, por el trabajo y bueno, por la propia realidad de La Palma, que a veces te limita, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustaría muchísimo, que me quedo muy desconsolado cada vez que hay un estreno en Madrid que me gustaría ver, ¿no? Si hay algo que he hecho de menos por vivir aquí es ver teatro. Pero bueno, tampoco lo lamento porque es una opción vital que he hecho en un momento determinado de mi vida y lo que hago es intentar hacer de la necesidad virtud, ¿no? Y aprovechar al máximo este momento. Me gustaría poder, en la medida de lo posible, ejercer de ese anfitrión, porque la verdad que La Palma no es un sitio de paso, Canarias no es un sitio de paso, tienes que venir aquí a tiro hecho, ¿no? Y yo sí noto que cada vez que viene, no ya un autor, sino alguien que ha desarrollado una carrera artística, digamos, internacional o de alto nivel, supone un enriquecimiento enorme para la gente que está aquí, ¿no? Porque es verdad que necesitamos ese contacto con el mundo. Estoy convencido que sí. Y no solo el voto, sino a lo mejor incluso una decisión de trascendencia en su vida, ¿no? Ojalá, porque bueno, el teatro no deja de ser un espejo en el que uno se ve, ¿no? Como individuo y como colectividad. Y, y bueno, hasta el punto que nos condicione puede hacernos cambiar, ¿no? Que no significa que el teatro deba tender a cambiar las conciencias, ¿no? Sino a cuestionarnos. Luego el cambio dependerá de cada espectador, ¿no? La más democrática, y la más, quizá la más colectiva, ¿no? Y en el sentido de que el trabajo de todos depende de todos, en ese sentido es democrático, ¿no? Yo escribo un texto, pero no soy más que el actor que lo representa ni que el director que lo hace, ¿no? Y el trabajo técnico, que parece que no se ve, a veces es fundamental para resolver un espectáculo. A mí lo que me gusta del teatro realmente es que es el arte colectivo por excelencia, ¿no? En el que todas las voluntades, aunque estemos enemistadas, es preferible que estemos, que estemos en buena sintonía, pero aunque estemos enemistadas, son como los músicos, en el momento de la función, ahí estamos todos remando en la misma dirección, ¿no? Y a mí eso me parece enriquecedor al 100%. Bueno, a mí yo soy de buena boca con todo el teatro, o sea que me trago de todo. He visto El Rey León, he visto Mamma Mía, evidentemente. No son espectáculos que a mí me interesen especialmente, pero entiendo que hay espectadores que los pueden disfrutar muchísimo, ¿no? Y no creo que haya que ser más papista que el Papa y decir esto vale, esto no, ¿no? Eso quien lo juzga es el espectador. A mí evidentemente me interesa otro tipo de teatro, ¿no? Pero eh, bueno, en estos musicales o incluso en obras que pueden ser más, que podemos considerar ligeras a priori, de repente vemos interpretaciones que nos dejan fascinados, ¿no? O eso, un trabajo técnico o un montaje escenográfico, que bueno, que también es un trabajo que hay que valorar, ¿no? Bueno, pues yo creo que tendría una sensación, por un lado, de que no hemos avanzado tanto como, como se podía prever, y por otro lado sí, ¿no? Por otro lado no creo que haya que ser tan negativo, ¿no? Él era una persona tendente a la melancolía y bueno, pero además con conocimiento de causa por todo lo que tuvo que vivir, pero en el fondo uno no deja de perder la esperanza, ¿no? O él, aunque llegada al momento decidiera hasta aquí he vivido, creo que de hecho en su carta de despedida la que escribe momentos antes de quitarse la vida, dice, bueno, espero una mañana más luminosa, un día más luminoso después de esta larga noche, ¿no?
Ay, ay. Ahora mismo no. Acabo de terminar la revisión de mi primer texto, que es La sombra de Don Alonso, porque por esas cosas que pasan a raíz de la punta del iceberg, digamos que el eco que ha tenido, ha habido directores que se han interesado por trabajos anteriores míos y uno de ellos es La sombra de Don Alonso, que a mí me haría especial ilusión que se estrenara. Venga. Yo lo conozco, no tanto como quisiera, pero sé que lo conozco bastante. Eh, es catalán, es independentista y es un loco, no es peligroso. Es un loco maravilloso. Y con eso me quedo. Bueno, me gustaría que me preguntaras con qué personaje me quedo de los tres de la obra. Y me quedo con Lotte Allman, la mujer de Stefan Zweig. Un acontecimiento muy emocionante porque el teatro también contribuye a crear conciencia colectiva, ¿no? Y aunque sea un lenguaje que habla al individuo, también habla al pueblo. Y que esto pase en el sitio donde tú naciste y que amas mm, eh, por encima de cualquier otro lugar. No por encima, pero bueno, con especial cariño, pues muy, muy emocionante.